Tengo que pasar a forma polar un número complejo que lo tengo en forma binómica. Entonces lo que hago es, el número complejo 2 menos 3i lo grafico, como me dijeron ustedes, 2 en la parte real, 3 en la parte imaginaria, pero negativo. Donde se cortan las dos líneas es el número complejo. Marco el vector, ρ es el largo de ese vector, y phi es el ángulo desde el eje horizontal positivo hasta el vector. O sea que ρ sería todo toda esta línea, todo este ángulo que tenemos acá. Fíjense que mide más de 90, más de 180, más de 270, ¿sí? Porque está ubicado en el cuarto cuadrante. Lo que yo le decía, para hallar ρ no hay problema. Siempre ρ es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. El problema es cómo hallamos nosotros el ángulo. Y en realidad, acá no tenemos un ángulo nosotros, o sea, con phi no podemos. Tenemos que utilizar, por ejemplo, este ángulo de acá, que podría ser alfa. ¿Qué vamos a conocer de alfa? ¿Cuánto valdría el cateto opuesto? ¿Y cuánto valdría el cateto adyacente? El opuesto es el que está enfrente. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto mide? 2. ¿Y cuánto mide el adyacente? El adyacente vale 3. Medio cortado se escuchó ahí, pero el adyacente vale 3. Ahí les pude pintar el triángulo. O sea, nosotros lo que vamos a resolver es ese triángulo. Entonces, esto me lo llevo al Word para poder resolverlo en este ejercicio. Vamos a comenzar acá. Ahora le pongo título y todo. Entonces, teníamos el número complejo, que el número complejo era z igual a 2 menos 3i. O sea, z es igual a 2 menos 3i. Ese es el número complejo. ¿Está bien? ¿Cómo sacamos entonces el módulo? O sea, ¿cómo calculamos cuánto mide ρ? ¿Cómo hacemos? Ρ era la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Teníamos que trabajar con Pitágoras. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Fíjense, este ρ de acá es la hipotenusa del triángulo amarillo. Entonces, como es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuánto vale el cateto A? O sea, el real. ¿Cuánto valdría? 2 al cuadrado. ¿Y cuánto va a valer el cateto imaginario? Menos. Bien. Lo podemos poner como menos 3. En realidad, si quieren, yo los pongo, pero si quieren no hay problema porque como están elevados al cuadrado siempre van a quedar positivos. Entonces, ¿cómo va a ser este resultado? ¿Qué me quedaría? Me quedaría la raíz cuadrada ¿de quién? De 4 más 9. O sea que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 13. Lo dejamos como 13, no hay problema. Si quieren pueden calcularlo y les va a dar un resultado numérico que puede ser 3, y pico, menos de 4 y más de 3. El problema surge con los ángulos. ¿Cómo hago para poder averiguar los ángulos? Yo no puedo averiguar phi. Achico un poco la pantalla, achico un poco el dibujo, mejor dicho. Yo no puedo averiguar phi. ¿Por qué no puedo averiguar phi? Directamente. ¿Por qué no se podría averiguar? O sea, nosotros lo que sabemos de trigonometría sirve solamente para triángulos rectángulos, y el triángulo es el amarillo. Entonces yo del triángulo amarillo lo único que puedo averiguar es cuánto vale la tangente de alfa. ¿Sí? Y la tangente de alfa va a ser igual al opuesto dividido el adyacente. O sea que esto me va a quedar que es igual a... ¿Cuánto vale el cateto opuesto, me dijeron? Me habían dicho 2. Y el cateto adyacente, 3. Sin... no, perdón, al revés. El opuesto es 3 y el adyacente es 2. Fíjense, el opuesto es este que está acá. ¿Ven el cursor?
sobre esta línea. ¿Se entiende eso por qué? ¿O no? Vuelvo al Paint. Vuelvo al Paint, ahí tengo esto y tengo que achicar la pantalla de ustedes. Ahí. El cateto, que es el opuesto, es este de acá. Y vale 3. Porque es 1, 2, 3. Y el cateto adyacente es este de acá, que vale 2. Bueno, eso no es un 2, esto es cualquier porquería menos. Bueno, ese vale 2, ¿está bien? Entonces, el opuesto, nosotros sabemos que es 3, porque es el segmento que está enfrente al ángulo. Y el adyacente es el que está formando ese valor. Entonces, esta me queda 1,5. De acá voy a sacar que el ángulo, alfa, va a ser igual al arco cuya tangente mide 1,5. Y si yo esto lo saco con la calculadora, o sea que sería shift tangente 1,5, esto me queda 56,31 grados. ¿Sí? Y si yo lo quiero expresar en grados, minutos y segundos, aplico, aprieto la teclita que tiene grados, minutos y segundos y me queda 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. Bien, pero ese ángulo que averigüé es alfa. O sea, esto que yo averiguo acá es alfa, no es phi. ¿Cómo puedo hacer en este caso para averiguar phi? Siempre para poder averiguar en base al otro ángulo auxiliar que utilicé, o sumo o resto y me fijo cuánto valen. Por ejemplo, si yo les dijera el ángulo alfa, no, vamos a poner el ángulo phi menos alfa. A ver, acá. Si yo les dijera, por ejemplo, phi menos alfa, ¿a qué es igual? Y la otra va a ser phi más alfa, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser phi más alfa. ¿A qué va a ser igual? Vamos a ver cuáles de las dos tenemos. Si yo hago el ángulo phi, al ángulo phi que llega hasta acá, le resto alfa, o si al ángulo phi que está acá le sumo alfa, ¿cuál de las dos conocerían? ¿Cuál de las dos pueden saber? O sea, fíjense, phi es desde que está el eje horizontal, es 90 más otros 90, más otros 90, más este pedacito de acá. Alfa es el que corresponde al triángulo amarillo. Entre todos, entre este y alfa, ¿cuánto me da el ángulo? Algo me pareció escuchar. ¿360 dijeron? Sí. Bien, entonces, eso me da 360. Este no, porque no tengo ni idea de cuánto me va a dar. Entonces, nosotros sabemos que phi más alfa es 360. Entonces, lo que podemos decir es que el ángulo phi más alfa, que vale el ángulo phi, más el ángulo este de acá, que es 56 grados, 18 minutos, 36 segundos, va a ser igual a 360 grados. De acá podemos averiguar cuánto vale phi. ¿Cuánto valdría phi? Lo pasas restando. Bien, paso restando, entonces ¿qué va a ser? 360 grados menos ese ángulo que habíamos tenido ahí. Y eso me daría, menos 360, ya les digo cuánto me da. Esto le voy a cambiar el color. Esto me daría 303 grados, 41 minutos, 24 segundos. ¿Está bien? Entonces ya tenemos cuánto vale, ahí sí ya sabemos cuánto vale phi y sabíamos cuánto vale rho. Entonces, este ángulo que está acá, que era el original, ¿cómo lo vamos a expresar? Lo vamos a expresar de la siguiente forma. Va a ser raíz de 13
Y acá abajo vamos a poner el ángulo que son 303 grados, 41 minutos, 24 segundos. Y no hay que hacer más nada. ¿Está bien? Eso entonces sería la gráfica y la transformación o el pasaje a forma polar. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. No está en la práctica, pero por ahí podría ser. Supónganse que yo les dijera al revés. Es decir, supónganse que yo les dijera que tenemos el número complejo z igual a 5 y vamos a poner un ángulo que sea 227 grados. ¿Está bien? Vamos a suponer que tomo ese número y lo que me interesa averiguar es A más BI. O sea, esto es lo que yo tengo que averiguar. ¿Está bien? O sea, tengo el número complejo dado en forma polar y tengo que pasarlo a forma binómica. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, vamos a suponer que tenemos los ejes cartesianos que están acá. Tenemos que marcar, lo primero que hacemos es marcar el ángulo de 227 grados. Es decir, si agarramos el transportador, que muchos años atrás en primaria usaron, pero no importa, ahora no es que lo van a tener que usar, pero nos imaginamos que tenemos un transportador, ubicaríamos el transportador, el centro, lo ubicamos en el centro de los ejes y marcamos 227 grados en forma aproximada. Fíjense, si yo voy a marcar 227 grados, si yo comienzo de acá, yo voy a tener hasta acá 90, de 90 a 180, y después tendría que sumarle ¿cuánto? 20 para llegar a coso, ¿cómo se llama? 20 para llegar a 200, más 27 más serían 47 grados. Andaría más o menos por ahí. O sea que este ángulo que yo marqué acá, ¿sí? Aproximadamente sería 227 grados. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es agarrar y trazamos una línea desde el centro hasta que pase por el punto donde terminamos o la línea que marcamos el ángulo. Y después de eso, ¿qué hacemos? Tenemos que marcar sobre esa línea 5 unidades. Marco 1, marco 2, marco 3, marco 4, marco 5. Quiere decir que el vector que nosotros vamos a considerar es este. ¿Sí? Este sería ρ, phi. Rho vale 5, phi vale 27. Bien, el problema ahora es cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, voy a pararme en la punta del vector y voy a trazar una línea hasta el eje X y no sé por qué salió rosa la línea esa, porque no la quería rosa, pero no importa. Y me paro hasta el eje Y y ahí ya lo trazo. ¿Está bien? Entonces, lo que me tengo que fijar es cuánto mide esto y cuánto mide esto. O sea, la duda es qué valor es este y qué valor es este. Supónganse, lo tendría que haber hecho una hoja cuadriculada, esto. Supuestamente, ¿cuánto les tendría que dar eso? ¿Cuánto tendría que ser? X sería menos 5. ¿Menos 5? O sea, vamos a hacerlo aproximado. A ver, vos me decís que X sería menos 5, o sea, la parte real menos 5 y la parte imaginaria. Casi menos 5 también, ¿no? Voy a pintar este triángulo. ¿Por qué pinto ese triángulo? Porque en ese triángulo nosotros conocemos el ángulo, vamos a ponerle, qué sé yo, este color. Acá, en este triángulo, nosotros conocemos cuánto vale alfa. Después, en la otra parte, acá nosotros sabemos que phi es igual a 227. Y lo otro que sabemos es que ρ es igual a 5. Uy, qué mal. Bueno, esto sería igual a 5. Vamos a llevarnos esto al Word y vamos a tratar de armarlo en el Word.
sería el proceso inverso ahí. Bien, la cosa es lo siguiente. Nosotros sabemos que ρ vale 5. ¿Sí? Ustedes que vieron física, sabemos que es una fuerza que vale 5, que forma un ángulo de 47 grados. ¿Están de acuerdo que vale 47 o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 227 grados menos 180, que son la parte del ángulo llano. O sea, este es 90, este es 90, a 227 me queda 47. Entonces, sabemos que la fuerza es de 5 y sabemos que el ángulo es de 47. Y lo que tenemos que hallar son las componentes en X y en Y. ¿Qué utilizaban para hallar las componentes en X y en Y? Vamos a escribir acá, vamos a poner de que alfa, mientras ustedes piensan, vamos a poner que alfa era 27 grados y vamos a decir que ρ vale 5. Bien, ¿qué podemos utilizar? Yo tengo que averiguar cuánto vale A, que sería esta línea horizontal que yo estoy marcando o que estoy pasando el puntero por encima, y tengo que hallar B, que es esta línea que está acá. ¿Sí? B, ¿qué es? Del ángulo alfa. La cuestión. El opuesto. ¿Y qué conozco? Conozco el ángulo, conozco la hipotenusa y tengo que averiguar el opuesto. Eso me daba una función trigonométrica, que no es la tangente, me da una función trigonométrica que era seno. Seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien? Uy, ya comenzó a andar mal. Espere. No sé qué secuencia de teclas toco dentro del Word para hacer así en forma rápida las ecuaciones y me cambia. Eso no, bueno. Opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el opuesto? Le subo acá para que lo vean. ¿Lo conocemos al opuesto? Y sí, el opuesto vale A. Me van a decir, pero ¿qué es eso? Y el otro vale ρ. ¿Están de acuerdo con eso? El seno de alfa es el opuesto, perdón, no es A, es B. Che, nadie me corrigió. El opuesto es la parte imaginaria y la hipotenusa es ρ. Entonces, si yo escribo eso, yo voy a poner lo siguiente. Voy a decir que el seno de 47 grados al 167 va a ser igual a, en este caso, B, que no lo conozco, sobre ¿cuánto valía ρ? Valía 5. ¿Está bien? Entonces, ¿puedo despejar cuánto vale B de ahí? Sí. Sí, B va a ser igual a 5 por el seno de 47 grados. 47 grados. Y entonces, esto va a ser igual, vamos a la calculadora, esto sería seno de 47, si ustedes tienen ahí, pueden usarlo, es 0,73. Así que va a ser 5 por 0,73 y esto es igual a 3,65. No son grados estos, porque estoy averiguando la longitud de B. Entonces ya tengo cuánto vale B. B vale 3,65. No 3,65i, vale B 3,65. Ahora tengo que hallar cuánto vale A. Y A sería el que está acá, que es el adyacente. Entonces conocería el adyacente y conocería la hipotenusa. Entonces voy a plantear que el coseno de alfa va a ser igual a el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, esto va a ser igual a
A, que no conozco cuánto vale, dividido ρ, que sí conozco cuánto vale. ¿Está bien? Bien, entonces, hago el mismo planteo que hicimos antes. Escribo coseno de 47 grados es igual a B, que no lo conozco, dividido 5, que es la hipotenusa. Y de ahí puedo despejar cuánto vale B. B va a ser igual a 5 por el coseno de 47 grados. O sea que esto va a ser igual a, hacemos con la calculadora, coseno 47, 0,68. Va a ser 5 por 0,68 y esto va a ser igual a, esperen que se me, esto va a ser igual por 5, 3,41, 3,41. Entonces, ¿cómo quedaría expresado el número ese que era 5, 227 era, ¿no? El ángulo, me parece. A ver si lo tengo ahí en el dibujo. Sí, 227. ¿Cómo quedaría expresado eso? Eso quedaría expresado de la siguiente manera. A, que vale 3,65 más B, que vale 3,41 y usted me va a decir, pero eso no sé si está bien. Y me tienen que decir ustedes si está bien o está mal. ¿Está bien o está mal? Fíjense, yo puse 3,65, 3,41. Alguien me había dicho 5. 5 seguro no es porque la hipotenusa vale 5 y siempre es el más largo. Pero 3,65 es para la derecha y 3,41 es para arriba. Tendrían que ser como los dos. Negativo. Negativos. Entonces, por más que acá me dio positivo en ambos, porque yo estoy tomando el ángulo menor a 90 grados, en el dibujo ustedes saben que les da negativo. Entonces, le ponen el signo menos ahí y le ponen el signo menos acá. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? En la práctica igual no estaba, pero por las dudas vamos a grabarlo esto. Le pongo un título cualquiera y después le cambio el título para que quede mejor. Sexto B. Bueno, veamos un poquitito a qué me refería con la práctica, que no sé si la tienen ustedes ahí, la habían visto. Es esta. La primera parte, entonces les decía, los 4 ejercicios era para graficar y pasar a forma polar, no al revés, de binómica a polar. En el segundo ejercicio es bastante fácil, tienen un cuadro, no hay que hacer cuentas, no hay que hacer nada, pero aparecen cosas nuevas. Aparece el concepto de conjugado y aparece opuesto. Entonces la cosa es lo siguiente, si yo tengo un número imaginario, 2 más 3 sí, le pido, ¿cuál es la parte real? Y la parte real es 2. ¿Cuál es la parte imaginaria? 3. ¿Qué entenderemos por opuesto? Opuesto es el número complejo cambiado de signo, es como que lo hubiera multiplicado por menos 1. Entonces sería menos 2, menos 3i. Pero el número complejo conjugado es cambiado de signo la parte imaginaria. ¿Está bien? Entonces les voy a aclarar acá lo siguiente. Vamos a poner complejos opuestos, se le cambia. Bueno, espera. Me cambió completamente de lugar las teclas en el teclado. Se le cambia el signo a la parte real y a la imaginaria. ¿Está bien? Y el otro era complejo conjugado. Punto. Vamos a poner acá. Solo se le cambia el signo a la parte imaginaria. Imaginaria. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo les diga opuesto de
El número z igual a menos 3 más 5i. Bueno, el igual, a ver si me sale acá. Ahí está. El opuesto de ese, ¿cuál sería? El opuesto sería, si ustedes pusieran entre paréntesis, por ejemplo, así, menos 3 más 5i. ¿Sí? Que sería igual a tener 3 menos 5i. ¿Y cuál es el conjugado? El conjugado solo se le cambia de signo a el, ¿cómo se llama? A la parte imaginaria. Y se escribe de la siguiente forma. Se le pone una rayita arriba, como si indicara que es segmento. Entonces, el conjugado de z va a ser igual a menos 3 menos 5i.